Ya estamos ahí. Mauro, buenas noches. Muy buenas noches, querido Nelson. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y por supuesto a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan cada semana. Bueno, adelantándonos un poquito porque mañana no voy a estar en Guayaquil, vamos a estar haciendo la presentación y por eso le te dije, además que está el tema pero candente, candente, candente. A ver, Mauro, por favor, acláranos el panorama. ¿Por qué razón, motivo o circunstancia se niega el informe de fiscalización? Y luego nos dicen, porque tú sabes, ese es el relato, no hay informe, no hay informe, están locos, no hay informe. Y este señor Mauro, de la computadora de Mauro, yo lo vi que él estaba ahí escribiendo y de ahí salió todo para que luego puedan... Yo lo vi, dice el señor Flores. Gracias, papito, por darme el puesto y heredarme el puesto. Te quiero mucho. A ver, empiezo por lo último. Yo en Twitter le había emplazado y le había lanzado un desafío al asambleísta Flores de que en 48 horas, dicho sea de paso, me parece que ya se cumplieron, él demuestre, pues, legalmente, técnicamente, con evidencias, con pruebas, si es que efectivamente desde mi computadora había salido la convocatoria que el presidente Saquicela envió el domingo pasado para la sesión del día martes, del día de ayer, que se llevó a cabo en la Asamblea Nacional. Han pasado ya 48 horas, no ha presentado una sola evidencia, nunca fue capaz ni siquiera de responderme y lo que él tanto había amenazado de que supuestamente al siguiente día, es decir, ayer martes, en el pleno de la asamblea supuestamente se iba a saber toda la verdad, nunca fue capaz de decir lo mismo que había dicho ante los medios de comunicación ni de probar absolutamente nada. Termino el programa, pienso escribirle para recordarle que las 48 horas ya se han cumplido, porque yo le había dicho que si es que él demostraba que yo efectivamente había hecho esa convocatoria, lo cual además es absolutamente tonto que una convocatoria para una sesión salga desde mi computadora, como si eso no pudieran hacer desde Secretaría General, Claro. es hasta absurdo, es ilógico eso, pero yo le había dicho que si es que él comprueba eso, que yo renunciaba a mi puesto como asesor parlamentario, pero si es que él mentía, que él renuncie a su curul como legislador, pues para que aprenda a hacerse cargo de las afirmaciones que hace, Claro. ¿verdad? Entonces le voy a recordar, más luego terminamos y me voy a permitir escribir. De respecto de lo otro, ya de lo más importante, Así lo de es. fondo. Fíjate tú la habilidad y la astucia que tiene esta gente para engañar y para pretender manipular a la opinión pública. Pero en buena hora, la gran mayoría de ecuatorianos, creo yo, ya no confía ni come estos cuentos. ¿Por qué no se aprobó el informe de Villavicencio? Porque simple y sencillamente ese informe no recomendaba el juicio político. Claro. Este informe decía que no existía ni una sola evidencia política que compruebe el cometimiento de la infracción constitucional y que consecuentemente Guillermo Lasso era inocente y que no debía ser enjuiciado políticamente. ¿Cómo se iba a avalar un informe que recomendaba eso, pero además un informe que jamás, quiero ser enfático en esto, jamás fue construido con los miembros de la comisión? La mayoría de legisladores, son 9 legisladores, 5 de ellos insistieron, cada uno por su cuenta, que convoque a una sesión de la comisión para poder ellos como asambleístas valorar la pertinencia, la Claro. conducencia, la utilidad de las pruebas que se habían practicado en la comisión. Las pruebas de oficio que habían pedido los comisionados, las pruebas que habían practicado los solicitantes del juicio político y las mismas pruebas que había practicado la defensa del presidente de la República. Pero ¿quién tenía que definir eso? Los legisladores. Y da la casualidad que durante los 10 días del plazo que establece la ley de la función legislativa,
Jamás, jamás les convocaron a los asambleístas. Y recién en el séptimo día del plazo establecido, ante la insistencia de los comisionados de mayoría, ¿qué se le ocurrió a Villavicencio? Disponerle a uno de sus asesores que convoque a una sesión, pero solo a los asesores de los asambleístas. Fueron los asambleístas de UNES, fue el asambleísta también que pertenece al movimiento de Yacu Pérez, Bruno Segovia, Sí, seguro. fue el asambleísta social cristiano Pablo Muentes, y los cinco, sin ningún tono amenazante ni nada que se le parezca, porque para eso también son artistas, para victimizarse, lo que fueron es ser firmes en decirle al asesor, porque no es nada personal contra el asesor, porque al fin de cuentas él cumple disposiciones del presidente de la comisión, ¿sí? Claro. Pero lo que sí le dijeron al asesor es que lo que ellos exigían es que sea el presidente de la comisión quien convoque a una sesión para que sean los legisladores quienes definan cuáles eran las pruebas que eran pertinentes y que se incorporaban como válidas al expediente. Una vez que eso se habría hecho, ahí sí los asesores de la comisión podían elaborar el borrador de informe, pero no como hicieron las cosas, al revés. ¿Cómo fue al revés? Que primero los asesores definieron cuáles eran las pruebas pertinentes y luego querían que los asambleístas poco más les hagan la veña y no sean ellos los que decidan sobre la pertinencia de las mismas. Imagínate. Llega el sábado 6 de mayo, sábado pasado, Villavicencio pone a consideración este borrador de informe, mociona a Ana Belén Cordero que sea aprobado y no recibe los votos necesarios. Hubo 5 votos en contra. ¿Qué era lo lógico? Respetar el reglamento de las comisiones especializadas. El artículo 16 dice que las decisiones de las comisiones se tomará por mayoría absoluta. Si son 9 integrantes, no hay que ser baldor para hacer una operación matemática Claro. demasiado genial, simplemente 5 de 9 es la mayoría absoluta. No hubo esos votos. Se niega entonces ese proyecto o ese borrador de informe. ¿Qué correspondía? El mismo artículo 16 dice que esas decisiones, cuando se pretendan ser aprobadas, necesitan obviamente la mayoría absoluta, pero además la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que se pueden presentar textos alternativos para que puedan considerarse por los miembros de la comisión, ¿sí? Cuando presentan observaciones, ingresan a través del sistema DTS Ya. y posteriormente la asambleísta Molina argumenta y ya pide que se tome votación por las observaciones que ingresó el asambleísta Comps Córdoba. ¿Sabes qué hace Villavicencio? Coge y clausura la sesión de facto. Coge y clausura la sesión, así, abiertamente, autoritariamente, sin ningún justificativo ni motivo alguno. ¿Por qué clausura? Porque sabía que esas observaciones iban a cambiar lo medular de ese informe, porque él era el que estaba en minoría. Claro. Quienes tenían mayoría eran los otros legisladores. Y en mayoría aquí se funcionan las cosas, ¿no? Claro, pues y aquí el señor Villavicencio quería imponer un informe de minoría a la fuerza, a pesar de no tener los votos. ¿Qué se hizo el día de ayer? Simplemente se aplicó el artículo 142 de la Ley de la Función Legislativa, que señala que cuando las comisiones no aprueben los proyectos de ley o los informes en los procesos de fiscalización, y un juicio político es una herramienta fiscalizadora, Claro. no se aprueben estos dentro de los plazos de ley y no se obtengan los votos necesarios para aprobarlos, ¿quién resuelve esto? El Pleno de la Asamblea. Consecuentemente, ayer se aprobó una resolución que decidió continuar con el trámite y que se siga sustanciando el juicio político y lo más importante, que pase al Pleno para que ahí se defienda el interpelado Guillermo Lazo
y también presenten sus alegatos los interpelantes.